Veterano, buenas noches. Ahora sí, repetimos, es la primera charla del año y estamos bastante entusiastas, sobre todo por la historia del día de hoy, que es bastante entretenida y sobre todo que nos deja bien parados en el extranjero por todo lo que nos van a contar el comandante Acosta y el comandante Thompson, el comandante Acosta de Aviación Naval, piloto de AB-212, y que en ese momento estaba también en este grupo de tarea, y el comandante Vlado Thompson, Infante Marina, comando, que también estuvo ahí, que también protagonizó este evento que estuvo bastante interesante. Bueno, decirles que la audiencia de nosotros ha crecido un montón, les agradezco que nos sigan todos los jueves ahora, porque ahora vamos a hacer todos los jueves, ya no martes y jueves, sino solo los jueves, pero vamos a alternar jueves de películas con jueves de charlas de veteranos. Bueno, sin ir con mucho chamullo, después los avisos parroquiales se los cuento luego. Vamos a empezar con la historia que arranca un poco con el operativo el grupo de tarea. Y bueno, por antigüedad le cedo la palabra al comandante Acosta, que es el piloto y bueno, el que estuvo un poco a cargo de la maniobra de inserción de estos infantes en ese momento. Pero no sigo contando más para que usted nos cuente todo, señor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Buenas noches, John. Veterano, buenas noches. El día de hoy, como bien adelanta Pepe, vamos a entrar en una historia ocurrida en el año 2003, con motivo de un viaje de la fragata misilera BAP Montero, la FM-53, a Unitas Atlántico, por invitación de Argentina. Esto se llevó a cabo en Puerto Belgrano. Y lo que demandó una travesía hacia Chile y cruzando el Golfo de Penas, el Estrecho de Magallanes, pasamos por Ushuaia hasta Puerto Belgrano. Básicamente lo que veníamos planeando y conversando con miras a nuestra participación en este UNITAS Atlántico eran los diferentes ejercicios que se realizan normalmente durante un operativo UNITAS, ¿no? En mi caso, con un poco más de experiencia, porque yo ya había participado en varios UNITAS desde Roosevelt Road, en esas épocas de Puerto Rico, hasta algunos tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Y uno de los puntos que nos llamó la atención, conversando con los comandos, embarcados. En ese momento había por Infantería Marina Teniente Vlado Thompson y por la Fuerza de Operaciones Especiales el Teniente Jano Carmero. Conversando con ellos, hallamos un punto que particularmente yo sabía que iba a ser muy difícil de ejecutar, que son las interdicciones marítimas. Y eso es un ejercicio que sí o sí se hace, los gringos les encanta la interdicción, ¿no? Defina Obviamente qué es les una encanta. interdicción para los que no saben, señor. ¿Qué significa interdicción? Bueno, uno de los roles de los grupos de tarea normalmente es la interdicción. ¿Qué significa? Interceptar un buque que puede ser potencialmente enemigo, Correcto. con fines de identificación, verificación y hasta inspección, abordaje, de ser el caso, ¿no? Obviamente, pues, los Estados Unidos cuentan con unos equipos para esta interdicción espectaculares, empezando por los deslizadores, ¿no? Los Zodiac rígidos, que son unas lanchas rápidas espectaculares que se pueden llevar pues 8, 10 comandos perfectamente armados, ¿no? Y con las cuales pues agarran una velocidad con un mar relativamente movido. Pero no es el caso del resto de participantes, llámese Sudamérica, donde realmente es un problema si encuentras un mar movido. Nuestras lanchas, nuestros Zodiac, con mar movido corren un alto riesgo de voltearse o de llenarse de agua. Es verdaderamente una situación muy límite a la que se pone en riesgo ¿no? La seguridad física. Entonces, pensando y conversando, base a nuestras experiencias, dijimos, ok, si yo hago fast road,
desde el helicóptero con los comandos como una maniobra regular. ¿Por qué no podemos hacer fast road con buque navegando? Y si el mar no nos ayuda y no podemos bajar la lancha, metemos a los comandos por aire. Normalmente lo que se pone como buque a interceptar es un carguero, que normalmente tiene unas áreas muy amplias para poder insertar personal en fast road. Y considerando también de que el buque no iba a hacer maniobras evasivas porque es un ejercicio. Entonces, es así como nace esta idea y empezamos a practicarla, ¿no? Tuvimos unos muy buenos días de navegación para dar la vuelta por el estrecho de Magallanes y definitivamente desde el día 1 nos pusimos a hacer procedimientos, embarque, desembarque, lanza la soga, el cabo, era verdaderamente punto por punto, de manera de que podamos hacer un procedimiento seguro, pero a la vez que nos dé una rapidez en la maniobra que sea sorpresa para el enemigo o para el buque a interdecir. Esto lo fuimos practicando prácticamente desde que salimos del Perú. Llegando por Tacna, por ahí, empezamos las prácticas y poco a poco, gracias a la participación y gran experiencia de los miembros de infantería y de FOES que habían sido embarcados para este operativo, se pudo hacer muy rápido. O sea, la familiarización y la ejecución de la maniobra fue muy ágil. No hubo mayor complicación porque la familiarización de los muchachos de los comandos con el helicóptero prácticamente ya venía hecha, y lo que más nos preocupó de repente era el tema de abordaje y de salir del helicóptero con rapidez. Entonces, le pusimos al comandante del buque de esa época la idea, y él, con la supervisión del caso, empezamos a practicarla, ¿no? La cosa salió muy simpática, salió muy buena, bastante rápida. Obviamente los días de entrenamiento volábamos todos los días, practicábamos hasta 2 veces al día la maniobra, tanto en seco, o sea, en cubierta, con el helicóptero parado, como en vuelo. Entonces, luego de unos buenos días de entrenamiento y de que nos dieran el app, la maniobra quedó lista. Como era de esperarse, cuando llegamos a Puerto Belgrano, el mar era una desgracia, ¿no? Mínimo, yo le calculo entre 3 y 4, ¿no? Mar 3, mar 4. Nada menos que eso. Era un mar súper arisco, movido, grande, los tumbos eran grandes. O sea, las prácticas, señor, las prácticas las hicieron antes de llegar a esa zona de mar. Claro. En ese estado de mar, perdón. Empezamos prácticamente de Tacna, ¿no? Y fuimos pasando un poco por el Golfo de Penas, que no nos trató mal a la isla. Mucho más movido que nuestro mar, pero no como regularmente es el Golfo de Penas. El Golfo de Penas es una desgracia pasar por ahí, ¿no? El que no se marea, pues ya que se ponga escamas, porque realmente es bastante difícil ese golfo, ¿no? Pero no nos trató mal. O sea, nos permitió incrementar el grado de dificultad porque el buque se movía mucho más, pero estuvo muy aceptable. De manera que cuando llegamos a Puerto Belgrano, o pasamos por el estrecho de Magallanes, ya el equipo estaba casi afinadito, ¿no? A Ushuaia ya estábamos listos, la maniobra ya estaba hecha, y ahí, Vlado, tú después te puedes contarnos un poco cómo fue la vivencia en ese entrenamiento, ¿no?
Pero, Vlado, Sí, tú ya habías hecho Fast Rob en el 212, porque me imagino que las condiciones son muy diferentes a hacerla en un Siquín o en un Mi 8, y el 212 pues tiene una menor capacidad, entonces ahí tienes que dividir a tu patrulla en dos partes, me imagino, por el peso. Cuenta cómo empieza el tema del Fast Rob, que es el descenso en cuerda muy rápido. mira, antes de llegar a esa etapa, les cuento pues que, bueno, a los que no me conocen, mi nombre es Vlado Thompson, yo soy oficial en situación de retiro, veterano de guerra, capitán de corbeta, soy administrador de escuela y tuve la oportunidad de calificarme en Infantería de Marina y posteriormente seguir el curso de comandos anfibios, ¿no? Entonces, mi carrera naval la pasé pues en la unidad operativa que era de la Infantería de Marina, sobre todo en la unidad de comandos anfibios, agrupamiento de comandos, compañía de comandos, batallón de comandos, Zulu, y así me la pasé en esa parte operativa sin dejar de ver la parte administrativa, ¿no? Que es ¿Cómo bastante llegué rara esa ahí al...? conjunción entre administración y comando, o sea, es rarísima. O sea, muy pocas veces en la Marina se ha visto algo así, ¿no? Que sea un administrador, o sea, han habido, evidentemente que sí, pero muy poco, muy poco. Y cómo así te decides también por hacer, o sea, comando y administrador, o sea, que el lápiz con el Sí, fusil, mira, ¿no? ya el hecho de haberme calificado de Infantería Marina y tener la oportunidad de administrar las unidades de Infantería Marina, me abrieron la puerta en las fuerzas especiales de la Infantería Marina y lógicamente era tener la voluntad y terminar el curso, ¿no? Que muy Claro, simpático el claro. curso. Uno puede tener Entonces la las cosa es ganas, que, pero de ahí a terminarlo es otra cosa. así es, entonces ya cuando uno tiene la pasión, la vocación, más lo que tienes de base, de formación, sirve para que complementes y aportes en la parte administrativa, en las unidades, sobre todo la parte logística, y darle un toque diferente, ¿no? Entonces, pero eso no quitaba de que yo era jefe del pelotón logístico, el pelotón, la parte administrativa, pero también de pelotones de combate, ¿no? Entonces, y eso fue pues, lógicamente como un laboratorio porque era el único caso que se está experimentando. Y bueno, y me tocó la experiencia justo salía de, un, de una operación que participé con todos los comandos de la Infantería Marina, que éramos 100, y de FOES. En total éramos 100 comandos de la Marina, que estaban entre FOES y los comandos de Infantería Marina. Y nos habían acabado de enviar al rescate de los trabajadores de la Techín. Estuvimos ahí un tiempo y al regreso fue donde me destacan para embarcarme en el BAP Montero, que íbamos a participar en UNITAS en Argentina, en Puerto Belgrano. Y ahí es donde, para hacer todo esto no teníamos la menor idea, o sea, sabíamos que íbamos a Argentina, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Y nos mandaron a un curso de interdicción marítima con guardacostas americanos. Prácticamente era un entrenamiento tipo Starkey Hodge, ¿no? Para entrar a una unidad naval, ¿no? Y nosotros veníamos pues con un entrenamiento israelita, dominación de inmuebles, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos aportar en esta interdicción? Pues toda esta experiencia de dominación de inmuebles en guerra urbana la vamos a volcar dentro de las instalaciones navales, ¿no? Hay que conocer compuertas, compartimentos, las escaleras diagonales, verticales, tipos de puertas que tienes que entrar, cómo avanzar, y todo eso empezamos a entrenar. Entonces, y como parte del equipo de entrenamiento, eran el equipo de aviación naval, ¿no? Liderado por el comandante Acosta. Y ahí es donde nos dieron la misión, aparte de darnos la noticia que íbamos a hacer una interdicción marítima, que era la primera vez que en las UNITAS se incorporaba esta operación. Entonces, como entenderán, no existía ningún procedimiento al respecto. Entonces, todo ese tiempo que nos tomó de navegar de Lima a Tacna, tuvimos que correr con hacer todos los procedimientos, desde inventarnos un zafarrancho de interdicción marítima
y de empezar a hacer procedimientos de cómo subir a un helicóptero, ¿no? O una aeronave, cómo hacer el descenso en fast rope, cómo avanzar, o sea, todo el planeamiento en sí desde el ámbito de interdicción naval. Entonces, en paralelo, lógicamente con el visto bueno, en esa época estaba el comandante Lermo, de comandante del VAP Montero, y el segundo comandante era el comandante Mendiolas. Y bueno, yo estaba a cargo del comandante Acosta, porque éramos el equipo de interdicción, él como piloto y yo como comandante del equipo de interdicción, ¿no? Entonces, y no podíamos hacer o lograr nada si es que no trabajábamos coordinadamente. Y para poder yo insertarme y lograr una interdicción efectiva, tenía que entrenar con el equipo de aeronave que estaba en ese momento y de los pilotos, y poder medir los tiempos, saber cómo entrar a una aeronave, conocer cómo posaba la aeronave y estar en diferentes situaciones de emergencia, porque se podían dar situaciones que la aeronave podía caer al mar, ¿no? Entonces, todas esas situaciones las contemplamos dentro de nuestro tiempo que tuvimos en esta navegación y que tuvimos la responsabilidad de crear estos procedimientos. Digo la responsabilidad porque no Fue fácil, existía. Vlado, la conversación en términos de técnicas con los FOES, porque entiendo que también era una mezcla, o sea, era un operativo conjunto, también estaban los FOES ahí, FOES Infantería, que tienen pues procedimientos diferentes. Fue sencillo hilvanar esa comunicación entre ambos procedimientos, digo. Mira, te cuento con experiencia, yo estuve con Jano Carnero, que era teniente segundo, yo era teniente primero en esa época. Veníamos de las operaciones del Latechín, que ahora se llama BRA en esa zona. Estuvimos en un operativo, nos dijeron 4 días y terminamos 4 meses. Y ya con la experiencia de haber convivido y trabajando en conjunto, ya cuando llegamos a UNITAS, lo que nos tocó, y ahí aplicar el mando militar, mira, acá estamos formados un grupo de comandos. No, acá no hay comandos de infantería ni FOES. Acá vamos a dividirnos. Entonces lo que hicimos para trabajar en conjunto y hacer el entrenamiento fue yo destacar un grupo de comandos con Jano Carnero y Jano un grupo de FOES en mi grupo. Y todos entrenábamos igual, teníamos que tener el mismo criterio, la misma fraseología, el mismo pensamiento, porque eso lo teníamos que unificar con el equipo de la aeronave. Entonces, y al final lo que estábamos haciendo era representar, ser los embajadores en una operación que no sabíamos que era tan importante en ese momento, pero le estábamos dando la importancia porque le pusimos pasión en todo ese tiempo, como comentó el comandante Acosta, durante todo este tiempo que navegamos, que sirvió para poner en blanco y negro los procedimientos y esos procedimientos ejecutarlos en el entrenamiento. Y ese entrenamiento consistía, lógicamente, fue bondadoso el clima de Lima a Tacna, o casi hasta, creo que, Viña del Mar, Valparaíso, perdón, fue benevolente el clima, y después ya nos puso a prueba, ¿ya? Y ya estuvo el mar de entre 3, mar 3, mar 4, hasta mar 5, ¿no? Ahí donde ven esa foto, es una toma que estábamos del helicóptero, y haciendo pruebas desde que salíamos de la rampa, ¿no? Del hangar, hasta que nos embarcábamos, y hacíamos toda la finta de barrido para hacer el reconocimiento de una aeronave y cómo teníamos que bajar, si lo hacíamos bajando por fast rope o con nave posada en una plataforma, ¿no? Entonces, ese entrenamiento lo hicimos, y no serán pues más de 100 veces, y entrenamos de tal manera que teníamos el objetivo de subir a la aeronave desde que posaba en 4 segundos, ¿no? Teníamos una formación inicial nosotros, llegaba a la aeronave y y teníamos que abordar la nave en 4 segundos. Al comienzo, pues,
un desastre, ¿no? Porque era el inicio de las operaciones, ¿no? Íbamos conociendo la arquitectura del buque diferente, el balanceo del buque diferente. Ahora, Después, la espérate que experiencia. te interrumpa Sí. aquí. Comandante Acosta, en la versión del piloto fue un poquito complicado. Me imagino que debe haber sido una bilis horrible, ¿no? Ya me imagino. El audio, señor, el audio. Ahí tenemos un punto gracioso, ¿no? Porque en realidad no se puede pedir pues que en 2, 3 días de ensayos en seco, volando una vez o 2 veces al día, tengamos ese sincronismo, ¿no? Todo entrenamiento es de menos a más. Entonces, eran muy entendibles las fallas iniciales. Como dice Vlado, la familiaridad con el helicóptero de repente ayuda, pero los tiempos para que la maniobra sea efectiva era lo que nos fallaba. De repente, un paso adelante, un paso atrás de las dos filas de comando, porque venían por los dos lados, con ambas puertas abiertas y en seguro. Hacía pues que yo, hasta que no recibía el app de mi técnico de sensorista, técnico Navarro, Carlitos Navarro, yo no jalaba, o sea, yo no decolaba, ¿no? Porque corría el riesgo pues de botar a alguien. Y esas agüitas pues son bien heladas, o sea, ahí te caes y no la cuentas, ¿no? Dicen los argentinos que en 5 minutos pierdes. Entonces, Claro, había que tener mucho Titanic. cuidado. ¿Y usted Perdón, volaba con algún tipo de protección? Porque me imagino que, o sea, volando también se siente un frío criminal, ¿no? O sea, uno no saca el agua, pero volando igual, ¿no? Ahí tenemos una anécdota con el Pollón, que era mi copiloto de toda la vida, volando en el estrecho de Magallanes, por Ushuaia, una belleza, pues parecía Suiza eso, ¿no? Claro. Y la emoción de repente nos gana y ya nos fuimos al aire, porque teníamos una práctica programada, y de repente empecé a tener mucho frío. Entonces volteé y le digo, Pollón, oye, ¿no tienes frío? Porque ya veo que no siento los pies. Señor, la verdad es que no quería decir nada, y cuando lo veo estaba más pálido que mandado a hacer. Miro la temperatura en la cabina y era -4 o -5. Y nos habíamos olvidado de ponernos el traje antiexposición. Ahí nomás en directo, regresar, nos pusimos ese traje horroroso que te mantenía Es complicadísimo, sí. Era complicadísimo, Sí. te agarraba el cuello, te agarraba la muñeca, bueno, la cuestión de los Percy, una pregunta. Pero también había un señor que yo conocí ahora en la calle, volando, Raúl Aldao, un argentino porteño, Sí, lo conozco. que ya fallece, ya acaba de fallecer, pero sí. Yo creo que por preguntón. Oye, no, ¿sabes qué cosa? El tema era el viento, los vientos, qué tan fuertes son los vientos en la zona, porque eso influye en la maniobra, en cualquier tipo de maniobra. ¿Cuál era la intensidad máxima de viento con la que tuviste que volar? Jefe, eso variaba de acuerdo al mar. El día que agarramos un mar picado, fácil, hacía entre 18 y 22 nudos de viento. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Eran condiciones límite, ¿no? Pero normal, un día normal con un silvestre de 12 a 16. O sea, normal era un viento bastante fuerte. Obvio que ese viento nos ayudaba a nosotros a la hora de hacer el hover y la maniobra, porque el helicóptero se agarra, las palas del 212 pues son gigantes, ¿no? Y se agarraba muy bien el helicóptero de esos vientos fuertes. Pero llegaba un momento en que el viento se volvía rafagoso. Y ese viento rafagoso es como si fueran látigos. Eso sí nos hacía sudar bastante, tanto para hacer la maniobra como para aterrizar, porque ya en el Atlántico el buque cabecea mucho. Hay unas fotos ahí, sobrino, que de repente puedes ir chequeando,
donde ya estamos en el Atlántico y las olas llegan al puente, a las lunas del puente. Entonces, ahí se vuelve complicado el tema, ¿no? Pero ahí está, por ejemplo, eso ya es saliendo hacia Puerto Belgrano, ya en el Atlántico. Viento fuertísimo, se pueden ver las crestas, cómo van apareciendo, y suave nomás. Entonces el buque causa y se forman esas chupinas que llegan como si hubiera pasado una hora. Entonces, la maniobra en sí, ahí los comandos... Creo que te ha entrado, Chupina, te ha entrado agua al micrófono, no te escucho. Creo que lo han agarrado en el momento del cabeceo, debajo del agua, sí. En la conversación. Sí, es verdad. Ha pasado la ola. Sí. Ha pasado la ola. Señor, ahora sí puede botar el agua y contarnos nuevamente. Sí, vamos a soplarles notas. No, en realidad las condiciones naturales en esa parte, ya en Puerto Belgrano, en el mar argentino, son muy duras. Ahí, Vlado, tú puedes explayarte un poco en el tema porque el que la sufrías eres tú, ¿no? Claro, alguna vez que ya empezaron a entrenar y que hicieron los 100 vuelos, me imagino que en algunos vuelos habrá habido algunas quemadas así por el viento, en otras los propios infantes por la misma el tipo de operación de FARROP y tal, pero llegan a tener esa compenetración entre ellos, o sea, infantes, FOE, pilotos, que ya hacen que el ejercicio sea casi perfecto. Sin embargo, cuando van agarrando ya condiciones adversas de mar, ya el entrenamiento ahí se va al tacho, porque ahí es improvisar un poco lo que encuentran. Entonces, Vlado, ¿cómo es que asimilan esas condiciones? Y ustedes que están bajando en el helicóptero, porque por último el helicóptero se va, pero ustedes son los que van a caer ahí. Mira, sí, efectivamente, como esto fue progresivo y al comienzo fue bien benevolente el clima, y después, en la medida que íbamos agarrando experiencia, creo que a propósito el clima nos ponía más obstáculos, y de hecho que lógicamente confiando en la pericia pues del piloto, el copiloto cuando se aproximaba, y nosotros no dudábamos en lanzar la cuerda en el tiempo que estaba establecido y bajar. De hecho que esa bajada que calculábamos que eran 8 metros, en algún momento, dependiendo de la secuencia de las personas, a algunos les tocaba bajar en 5 metros, como a otros en 9 metros, ¿no? Le quedaba larga la cuerda o corta. Entonces, por el cabeceo y el movimiento de la plataforma, que se hunde, claro, y la cuerda queda en el aire, claro, el final de la cuerda. Así es. Entonces teníamos que entrenar como sea, porque teníamos que estar preparados para esas condiciones, ¿no? Aparte del frío y de las ráfagas del viento, ¿no? Entonces, y sabiendo el piloto que tenía gente que estaba bajando y que lo movía estas ráfagas, continuaba ahí, ¿no? Hasta que nos asegurara que dábamos la señal que estábamos ya abajo, él cobraba la cuerda y se retiraba, ¿no? Y hacía toda la maniobra y nuevamente el ejercicio de recuperarnos, ¿no? Y ese ejercicio de recuperarnos lo hicimos también infinidad de veces, o sea, desde que el helicóptero tenía que bajar y cómo se iba reduciendo la distancia, la plataforma con las patas del helicóptero, ¿no? Entonces, una situación bien complicada, hasta un momento en el aire está el helicóptero y trepábamos rápido porque no podíamos poner en riesgo la aeronave y teníamos que salir, ¿no? En el tiempo que habíamos establecido. Pero fueron un montón de experiencias que nos tocó vivir. Creo que las condiciones estuvieron de menos a más, ¿ya? Entrenamos, pero para las peores condiciones, y al final yo creo que ya más adelante íbamos a contar el resultado de la operación. Fue espectacular porque uno nunca sabe cómo nos va a recibir el clima ante una interdicción, ¿no? Tocó el clima como para la foto, para la filmación,
y pucha, fue una experiencia espectacular, ¿no? Ahora, Y ustedes llegan, a ver, para ubicarnos en tiempo, ustedes se la pasan entrenando hasta que llegan a aguas argentinas, entiendo yo. Y ahí es donde el grupo de tarea en pleno ya empieza a hacer ejercicios, o me equivoco, o seguían cada uno por su lado, o dividen el grupo de tarea, o cómo funciona el tema ahí. mira, nosotros después de hacer esto, mira, hemos hablado de la etapa de subir a la aeronave, bajar la aeronave, ¿no? Diferentes formas. Y después hemos empezado a entrenar en avanzar dentro de la embarcación del buque y entrenábamos a cualquier hora, madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. O sea, teníamos que ponernos diferentes horas y eso lo coordinamos con nuestro jefe, que era el comandante Acosta, ¿no? A pesar que era el piloto, pero como habíamos formado un equipo espectacular, decíamos, mire, este es parte de nuestro entrenamiento y lo hacíamos con la dotación en el puente, no interesaba, nosotros llegábamos sin avisar al comandante Lermo, que nos dio todas las facilidades, decíamos, señor, vamos a hacerlo en cualquier hora, vamos a tomar el buque y tienen que acatar las órdenes. Y así nos pusimos en situación. Como veníamos del BRAE, esa zona, estábamos en situación. Estás en sangre, en sangre. Sí, en sangre. Y entonces llegamos en el buque, estaba el comandante, entramos donde estaba el segundo. Bueno, ¿qué pasa? Y lo bajamos y lo reducíamos, ¿no? Porque estábamos en situación. Entonces, y porque nos habían dicho de que cuando se haga la operación iban a haber observadores americanos que cumpliéramos con todos los protocolos y las normas de interdicción, ¿no? Porque fue parte de la capacitación que tuvimos. Cuando llegamos a Belgrano, y ahí respondiendo a tu pregunta, nos juntaron a toditos las dotaciones que iban a hacer la interdicción marítima. Y habían de buque español, americano, uruguayo, brasilero, habían argentinos. Y todos eran navales, ¿no? De dotación naval. Y por ahí creo que había algunos guardacostas de algunas dotaciones, ¿no? Y los únicos que estaban medio camuflados y con cara de malos, de pocos amigos, éramos el BAP Montero, ¿no? Que su dotación no sabían quiénes eran. Nosotros estábamos lógicamente más disfrazados, parecíamos película de la guerra del futuro. Y cuando llegamos, hicieron ellos una demostración cómo se tenía que hacer una interdicción marítima. De hecho, pues, nosotros observamos, respetamos su procedimiento, su protocolo, y nosotros hicimos la que estábamos acostumbrados y la que entrenamos todo este viaje, ¿no? Este viaje duró 3 meses, de los cuales tuvimos 11 días en puerto, sumando desde Hilo hasta Puerto Belgrano, y bueno, y 3 meses de navegación donde las pasamos de unitas, y entrenamiento tras entrenamiento. Entonces ya veníamos con una preparación y cuando hicimos la demostración, prácticamente se quedaron sorprendidos con la operación que hicimos, ¿no? Esa era parte de, cada dotación tenía que hacer su demostración. Y nosotros hicimos una demostración. Y ahí los que lideraban esa capacitación eran unos guardacostas americanos. Y tuvieron unas bonitas palabras con el equipo de Perú, porque ellos dicen que habían estado allá, habían tenido la experiencia de hacer capacitaciones, y no tenían nada que capacitar ni que decir con respecto al profesionalismo de los marinos peruanos, ¿no? Y lo dijeron ahí en público. Es más, si nos dijeron, ustedes pueden hacer su demostración, y bueno, hicimos la demostración para cerrar con broche de oro, porque no nos correspondía, y hicimos una pequeña demostración que nos aplaudieron, pues, parecía un show. Y eso que esa era parte digamos, de la capacitación, ni siquiera habíamos comenzado las operaciones. Entonces ya había una expectativa con respecto a esta operación. Y la pregunta era, oye, ¿y cómo van a hacer la interdicción? Por aeronave. Entonces, más expectativa, porque todo el mundo que tenía, ahí han visto las fotos de cómo están las formaciones de los buques, que hicieron un juego de guerra y una situación, y al final se rompieron esa formación
y les llegó altamente a los comandantes. O sea, dice, se acercaron al buque peruano y al que estábamos haciendo la interdicción para filmar y ver digamos, la operación en sí, ¿no? Que ya ahora lo dejo al comandante Acosta para que siga explayando. No, ahí el tema, como dice Vlado, la preparación dentro del buque era a la par de la preparación aérea. O sea, ellos seguían, una vez que apagábamos ya el helicóptero, ellos seguían entrenando y hacían diurno, nocturno, y ahí Vlado tiene una buenísima cuando hizo la interdicción al camarote del segundo. Estaba, pues, para variar un poquito, antipaticón el hombre, ¿no? Entonces, hicimos un entrenamiento, una programación, interdicción al camarote del segundo y lo redujeron, ahí, eso nos costó, pero... Sí, efectivamente, ¿no? El segundo, seguro, en algún momento va a ver la grabación. Le costó un plantón. Pero, y sí, me costó un plantón, ¿no? Y, y al final dijimos, ya, vamos a hacer la operación, ¿no? Entonces, y tomamos su camarote, y tomamos todos los camarotes que estaban ahí, ¿no? Para que no diga que era dirigido, pues. Pero, y salió bonito porque lo sorprendimos y tuvo que acatar nomás, ¿no? Porque nosotros estábamos más serios, estábamos en entrenamiento. O sea, ahí no hay, oiga, ya pasó, ya soy tu segundo. No. Oiga, teniente, yo estaba serio. Más, todos estamos camuflados. No, yo lo escuché unas 20 veces, oiga, teniente, pero el hombre estaba con audífonos, creo, no, nada, de frente, bien, abajo. No, estábamos en situación. En ese momento, parte del entrenamiento, como yo les comentaba, nosotros veníamos de un entrenamiento de guerra urbana, dominación de inmuebles, pero las puertas, las ventanas, la arquitectura es totalmente diferente, el material es diferente, nosotros podemos hacer brechas, entrar por forados, dinamitar puertas y lo que sea, ¿no? Acá todo era metal, las compuertas, habían una infinidad de tipos de compuertas, había una infinidad de tipos de escalas, ¿no? Entonces, para ir avanzando de un lugar a otro, teníamos que ponernos en situación y entrenar quién abría una puerta, quién entraba, cómo barríamos, cómo nos cubríamos, teniendo en consideración de la munición que podía rebotar. O sea, nos pusimos en miles de situaciones, ¿no? Y como dijo bien el comandante Acosta, que estas interdicciones es en una situación que uno aborda, ya sea por alguna aeronave o por alguna lancha rápida o por cualquier otro medio, y hace una inspección de rutina, dependiendo de la situación, para la embarcación que se destinó a inspeccionar, ¿no? En este caso, en el juego de guerra, se había dado una situación donde un país que tenía un gobierno militar, había invadido una zona de otro país donde había intereses económicos, de petróleo, había generado violencia con la población. Y bueno, entonces ahí es donde las Naciones Unidas, que éramos parte nosotros, establece un bloqueo. Y se tenía información de que iban a entrar buques con armamento, con mercancía no autorizada. Lo único que estaba permitido era los víveres, ¿no? Y las medicinas. Pero para esto, toda embarcación que iba a entrar a la zona digamos, de que teníamos controlada, en este caso el buque, teníamos que inspeccionarlo, ya sea de medicina. Y era todo un procedimiento, llenar formatos, hacer un barrido con el buque, hacer controles, ver el listado de la gente que estaba. Y todo eso era, digamos, observado, ¿no? Entonces, eso demandó que durante toda esta navegación entrenemos a conciencia para que cuando nos tocara el momento, demostremos pues el profesionalismo, ¿no? A pesar, como les dije, nos entrenaron de algo que no nos generó valor y tuvimos que inventar y crear procedimientos para este tipo de operaciones, ¿no? Que no teníamos idea, pero la fuimos aprendiendo
durante la navegación, ¿no? Esa fue la situación. Mira, ahí hay un punto que hay que rescatar, y ya para entrar un poco en la maniobra en sí. Se llegó a tal grado de compenetración del equipo de comandos con el equipo de la aeronave, que los comandos ya sabían a qué altura del kit de la cubierta tenían que empezar la aproximación al helicóptero. Y como ya les conté, la aproximación era por ambas puertas. Entonces, eso a mí me daba prácticamente unos 3 segundos en cubierta. Era un touch and go literal, ¿no? Era un rebote en la cubierta. A ese nivel llegamos. Y ese fue el éxito, ¿no? Porque por la capacidad y por el tipo de maniobra, por el viento que había y por las condiciones de mar, no podía cargar mucho combustible y no podía cargar mucho peso. Entonces partimos la patrulla en 2 y eran 2 viajes que hacíamos. Dos ¿no? viajes. Una primera inserción, ¿te acuerdas, Lau, que inclusive pusimos un sniper? ¿Te acuerdas? Sí. Para proteger a los comandos que iban bajando, teníamos un sniper en el helicóptero sentado en el tanque de combustible. En lugar de donde va el radar, ahí lo sentamos al hombro. Entonces, la maniobra en sí, para insertar a las 2 patrullas, vamos a llamarle de esa manera, no nos demoraba más de 2 minutos. En nuestro buque se ponía la aleta de estribor, de manera de que cuando yo entraba no había patrón, era una entrada de frente, hover, todo abajo, 4 comandos inicial, recupera, sale, y ahí era un mini patrón para entrar nuevamente a la fragata sin trincas, era touch and go con 4 más, y vuelta al punto, y los 4 abajo. ¿Y cuánto tiempo había entre una y otra? Y sobre todo, ¿qué hacen los que se quedan ahí varados? Señor, acuérdese cuando una vez que nos sembraban, usted hacía el orbitaje ahí, tipo satélite, con el sniper, cubriéndonos en caso de que alguien salga. Nos habíamos inventado, nosotros estamos en guerra, ¿no? Porque no sabíamos si nos podían atacar, qué podía pasar, porque nos decían que iban a ser una situación tan real que iban a ver nuestra reacción, ¿no? Todo eso habían observadores. Entonces, me acuerdo que mientras nosotros bajábamos, descendíamos, el comandante Acosta iba orbitando, lógicamente teniendo como mira el comando que estaba apuntando mientras barrían el helicóptero y íbamos siguiendo, ¿no? O sea, seguíamos con el avance y tomar el control del buque, porque teníamos que tomar el control del buque, ¿no? Que eso ahora lo cuento. Esa parte, sobre todo, era ya la sombrilla, ¿no? O sea, no se le dejaba a su suerte nunca porque el helicóptero prácticamente se quedaba dando vueltas encima del buque. Eran vaqueos de 45. El 212 es una maravilla, ¿no? Le metíamos 45, 50 de banqueo y se agarraba el aire, no se imaginan, era una belleza. Y nos permitía... Para nosotros debe haber sido bastante simpático, pero para los pasajeros no tanto, creo, ese tipo de maniobra. La vivían. No, pero sí, o sea, nos permitía estar encima y el sniper siempre al lado derecho, a mi lado, el sniper ahí tirado en el suelo, ¿no? Dándole la protección. Eso al final fue, creo que, lo resaltante para los jueces, ¿no? Porque dentro del buque interceptado están los observadores que califican la maniobra. Entonces, creo que el éxito estuvo en que la representación de la incursión fue perfecta. O sea, los comandos no se casaban con nadie. Ahí un lado también tiene una anécdota cuando le quisieron dar un obsequio al final de la maniobra y casi sale cepillado el comandante que se acercó con su regalito. Claro, entonces, pero se hizo solamente una maniobra de demostración, digámoslo así, pero digamos que en situación real, ¿no? O sea, no, es una maniobra, la del ejercicio. La del ejercicio, ya, UNITAS. Claro, la de demostración, esa fue ya a pedido de los gringos. Ya. Pero la del ejercicio, la real, fue con todo.
Esa fue con todo realismo y toda la historia, ¿no? Entonces, el tema es que con el entrenamiento, yo siempre incido en eso porque yo soy producto del entrenamiento. O sea, si yo no hubiera tenido la calidad de instructores, y ahí veo varios, no, ya que está un poquito con la barba crecida, y no, del grado de entrenamiento que recibí, yo no hubiera podido hacer las cosas que hice. Entonces, nosotros incidimos mucho en ese tema y la sincronización llegó sola. Llegó sola. Los comandos ya sabían hasta cómo saltar, cómo caer sentados dentro del helicóptero, de dónde se tenían que agarrar, los timings para botar la soga, la caída, uno tras otro, sin dudar. O sea, ahí también se agradece la confianza a la mano del piloto, ¿no? Que va a estar en posición en todo momento para que el hombre pueda caer en el punto, y con el mar de miércoles que había, obviamente fácil se iba al agua, ¿no? Porque ahí es correr 2 metritos a un lado o al otro, y listo, comando al agua. Entonces, la confianza y la preparación conjunta hicieron que esta maniobra fuera resaltada por propios y extraños. Fuera de que realmente hasta yo miraba y decía, wow, o sea, esto salió muy bien, muy bien. Ahí cuando en el ejercicio real terminamos la maniobra y ya estábamos en repliegue, ¿no? Vlado, tú fuiste el último en abordar, ¿no? Cuando te quiso dar tu regalito el comandante y casi te lo chifas. Sí, yo quiero, ahí lo voy a complementar. Miren, este ejercicio, después de haber entrenado y todo lo que hemos comentado, cuando llegó el día, se lanza el zafarrancho de interdicción marítima, el que tanto habíamos entrenado. A las 2 de la mañana fue el zafarrancho. Todos nos desplegamos ahí donde ven ese hangar, ahí estábamos metidos los pilotos, todo el equipo de interdicción marítima, integrado por comandante Acosta, estaba el Pollón, Sousa Ferreira, estaba enano vesúbico, que está descansando. el enano vesúbico, ¿no? Estaba el comandante Ormachea, estaba el Pollito también, ese que está ahí en la foto, el hombre pista, ¿no? También. Y bueno, y todos los comandos, ¿no? Entonces estamos desde las 2 de la mañana ya preparándonos para la interdicción. No sabíamos, no teníamos información, solamente sabíamos que había entrado en el radar una embarcación y que tenía que ser inspeccionada. Bueno, a las 10 de la mañana, yo recuerdo que recién, estábamos de las 2 levantados, salimos y comenzamos la operación. Y tanto habíamos entrenado de posar y todo, resulta que ese buque, era un buque logístico, creo, no tenía plataforma creo que para aterrizaje, nada. Bajamos en Far Rope en una zona, ¿no? En el cual primero hicimos un reconocimiento, ¿se acuerda, señor, que cuando dijimos, esta es la embarcación que vamos a tomar, que usted hizo un recorrido ahí alrededor de la aeronave, la chequeamos para ver si había riesgo, gente con armamento, y de ahí bajamos en una esquinita de la embarcación que nos bajó, que nos soltó en Far Rope, y para sacarnos, después de que yo hice la inspección a la hora de salida, de ahí la posición y usted entró, pero sin asco, y nos sacó en 4 segundos a todo el equipo. Entonces, digamos, esa fue la anécdota de no sabíamos cómo iba a ser la embarcación, habíamos entrenado en diferentes situaciones con el buque que teníamos, que era el VAP Montero, que era nuestro escenario de entrenamiento. Sin embargo, cuando nos tocó la realidad fue diferente, pero lo logramos. Y ahí viene la anécdota cuando yo ya me iba, que cuando había tomado el puente, me acuerdo, y que tenía que tomar el control del puente y la navegación y dar un rumbo y una velocidad que me había establecido el comandante del VAP Montero, ¿no? Para tener el control. Y había un comandante que me hablaba en croata, me acuerdo. Entonces yo le hablaba, fui muy cortés al hablarle, y
me hablaba en croata, y dentro del puente, me acuerdo que habían 2 observadores, 2 gringos, que estaban viendo cómo controlamos. Lógicamente, ya el puente lo habíamos tomado tipo dominación, rescate rehenes, así. Y el comandante me hablaba en croata y no quería cumplir. Así que lo redujimos, lo puse a un costado, amenacé el que estaba con él y cambiamos el rumbo, la velocidad y todo eso. Mientras mi otro equipo de comandos estaba verificando el listado, inspeccionando y todo, yo estaba en el puente. A la hora de retirarnos, con toda la medida de precaución, bajando escaleras, cubriéndonos por todos lados, asegurando el área para que llegue la aeronave y pueda decolar y nos pueda sacar. Ahí antes de que llegue la aeronave, se acercó el comandante, bueno, real del buque, ¿no? Y con un gesto de protocolo para darme un obsequio para el comandante de nuestra unidad, el comandante Lermo, nosotros estamos, como ven en la foto, ahí estamos en 360 tomando la seguridad mientras llegaba el helicóptero. Estaban en Y nadie se situación. podía Esa sacar frase me la en voy a copiar. situación. Ya. En situación. Y se acerca el comandante en una esquinita, acerca, todo agazapado, ¿no? Agachadito, mientras el helicóptero iba llegando. El comando que estaba ahí en la esquina, a mi lado, lo apunta. ¡Al suelo! Le dice, ¿no? Entonces, el comandante, bueno, en ese momento vimos un uniformado que se agachó y levantaba la mano como diciendo, disculpen, ¿no? Y iba enseñando un regalito, una cajita. Entonces yo lo apunto, le digo, venga para acá, y lo iba dirigiendo, y él se arrodilló, me acuerdo, me dio, este es su regalo para el comandante, y le dije, muchas gracias, retroceda, le dije, y lo seguía apuntando, retrocedió, llegó la aeronave, y todos empezamos, yo esperé que todos suban, y yo fui el último en subir, y yo dije, no vaya a ser que después nos ataquen o nos hagan algo. Yo estaba en una situación de conflicto. Y como todos estaban observando, más los buques que habían roto la formación y estaban alrededor, estaban viendo cómo nosotros estábamos haciendo esa operación. Lógicamente el helicóptero apenas llega, nosotros ya teníamos como parte del entrenamiento, ya haber trepado y salir en los 4 segundos que habíamos entrenado durante todo ese tiempo y el tiempo que nos habíamos propuesto para no poner en riesgo a la aeronave y a toda la tripulación, ¿no? Y salimos. Vlado, una consulta. Sí, señor. Vlado, oye, cuando te entregó el obsequio, verificaste el detalle ese, porque de repente, imagínate que te hubiesen dado un regalo, una carga explosiva con timer, para que vuelen en el aire. O el pata, ¿cuál era la intención? ¿Ellos estaban viviendo la situación real o sabían que era parte del simulacro? No. Esa parte ya había terminado para ellos. Pero nosotros, a la hora de retirarnos, nos fuimos empleando todas las tácticas. Y como ya todos se habían ido, ya habían salido toda la tripulación, toda la gente a ver cómo nos retirábamos, ¿no? Porque al inicio fue el ejercicio, cómo dominamos, pero a la hora de irnos, ya todo el mundo salió y ya dio por terminado el ejercicio. Y ahí es donde se acerca el helicóptero, y yo no permitía que se acerquen a la zona donde iba a decolar el helicóptero para recogernos. Por medida de seguridad y segundo por seguridad de nosotros, porque yo todavía seguía en situación del ejercicio, ¿no? Pero cuando se acerca y me dice disculpa, ¿no? Y le vi la expresión de asustado y que por favor le entregue este obsequio en agradecimiento por haber venido a su buque, todo este equipo. Dije, señor, no se preocupe, yo se lo voy a hacer llegar. Retroceda. No sabía en ese momento quién era. Vi unos galones, pero yo estaba en situación. Ya después, cuando ha terminado el operativo y nos encontramos en una reunión, ahí fue donde me dijo, pucha, me cuadraste, pucha, que me asusté. Dije, que ustedes son unos cabrones, ¿no? Cabrones, dije. Sí, son unos desgraciados ustedes, ¿no? Entonces,
y después lo realzaron, digamos, la operación, ¿no? Pero efectivamente esa situación, en ese momento no pensábamos de paquetes bomba, ni nada por el estilo, que hoy día ya se tiene que tomar en consideración. Pero en ese momento estaba envuelto un regalito con anclitas, ¿no? Ara no sé qué cosa, era un buque Ay, 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 logístico, ay. No, pero, pero dime, y era esto, el comandante. esto es muy similar a la película que hizo Tom Hanks. ¿Te acuerdas de ese mercante que los piratas en Ah, claro, África lo toman? O sea, es una claro. situación. Es para igualito, igual lo que pasaron ustedes entonces. Sí, Era la algo parecido, sí, con la diferencia de que ya acá fue una operación militar donde entra ya una aeronave con gente táctica, toma el control de la embarcación, hace una inspección de rutina para ver si había armamento, si había mercancía peligrosa o algo que estaba prohibido por las Naciones Unidas, y una vez que verificamos que no había nada, dimos la señal, nos dijeron replegarse, teníamos que regresar al punto de reunión donde habíamos establecido con el comandante Acosta y asegurar la zona para que pueda llegar la aeronave y él nos pueda extraer, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, claro, en resumen, no sé cuánto duró la operación, habrá durado como, todo esto como unos 30 minutos, ¿no? Porque mientras uno llegaba, inspeccionaba, cumplía con todos los protocolos y de ahí salíamos, duró como 30 minutos, mientras el comandante Acosta, como pollo a la brasa, dando vueltas alrededor de la aeronave, ¿no? Para protegernos. Entonces, al final salimos, ya había terminado nuestra participación, ahí el comandante Acosta cuente, después ya nos enteramos que cómo fue la vedette del show de la Operación UNITAS, no fue el resto de las operaciones navales, sino la interdicción marítima, que era primera vez que se incorporaba una interdicción marítima en una operación multinacional y de UNITAS, ¿no? Que es el entrenamiento que... Bueno, el tema básicamente pasó porque el almirante, comandante de la flota, que estaba a cargo del ejercicio, no la esperó, ¿no? Él esperaba una operación convencional, con embarcaciones. Entonces, cuando le dicen que iba a ser por helicóptero, no sé qué habrá pensado. Cuando la ha visto, y ya los observadores emiten los informes, hizo un reconocimiento especial. O sea, el orgullo vino prácticamente en la fecha de clausura, ¿no? Es una reunión popular donde existen los comandos de las unidades con los jefes de operaciones y se hacen las críticas súper políticas. Creo que el show se lo robó la maniobra, ¿no? Y el tema de conversación de esa reunión fue la interdicción marítima con comandos en una unidad aérea. Entonces, creo que al final, tanto ensayo, tanto esfuerzo y tanta pasión que se le puso al tema, dio los resultados y fuimos al final los peruanos los más felicitados en ese operativo, que no era nuestro. En nuestras operaciones UNITAS son UNITAS Pacífico. Y nosotros llegamos ahí por invitación de la Armada Argentina. Entonces, básicamente el logro estuvo ahí, ¿no? Fuera de que posteriormente ya se replicó la maniobra en otras oportunidades ya acá en mar peruano, recuerdo con el tema de los pesqueros chinos. Los pesqueros chinos, sí, ahí estuve. Pesqueros chinos, donde ya entra a participar el Siquín y el 212, ¿no? Entonces, fue una experiencia que, de verdad, el ingenio y yo creo que, todo valga la redundancia, la experiencia de los participantes hizo posible que se pudiera dar y que tuviera esa repercusión, ¿no? A la final creo que todos nosotros tenemos nuestros propios recuerdos y anécdotas de vivencias en el servicio activo. Para mí, esta es una de las
de las más claras y de las que me voy a llevar a la tumba como una de las grandes cosas que se hicieron en esos operativos UNITAS, ¿no? Básicamente por eso, Buenísimo. por la participación, el entrenamiento y la dedicación que le puso cada uno de los actores en esta maniobra. Interesante, interesante y todo lo que lleva al éxito en este operativo me pareció buenísimo y sobre todo empezar el año con un evento que nos dio bastante satisfacción y sobre todo que abrió la puerta para empezar a entrenar este tipo de cosas, porque el año siguiente sí tuvimos una real, porque ahí sí tuvimos que ir con los pesqueros chinos y tuvimos un hombre al agua. O sea, en realidad son maniobras que deberían practicarse todo el tiempo porque sí, o sea, hay muchos riesgos y sobre todo si los buques no colaboran y un mar como el que ustedes han entrenado, mis respetos, porque también tiene lo suyo, ¿no? Y el frío, o sea, complicadísimo. Pero bueno, ya nos hemos pasado la hora y le agradezco, comandante Acosta, comandante Thompson, Lado, que nos cuenten esa anécdota, maestros. En realidad yo siempre me voy a sacar el sombrero por los infantes y los FOES porque son unos cracks y yo creo que de Sudamérica lo mejorcito que hay y más allá, o sea, yo creo que nos podemos medir fácilmente con cualquier armada del mundo porque si nos preparamos y sin la logística que tienen algunos y aún así nos miran, así que bueno, ¿alguna otra cosa para cerrar, comandante Costa? Nada, desearles un feliz 2021, que todo vaya bien, se me cuidan, veteranos, por favor, no les cuesta nada, y si no se van a cuidar, me pasan la voz, una llamadita y ahí estamos, a las que quieran. Comandante Thompson, las últimas. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo lo que quería destacar es, primero, bueno, volvernos a encontrar con toda la audiencia de veteranos, con el comandante Acosta, después de bastante tiempo que nos llevó a esta experiencia, ¿no? De tanto entrenamiento y experiencia. Y no quiero dejar de lado cuando yo recién me había casado, me había casado el día anterior y salí a navegar y mi luna de miel la pasé con el comandante Acosta. Caramba, ahí está, ese es el marino perfecto, claro. Qué fea novia. No, había su pelo. Tenía más pelo, o sea que se le veía mejor, me pasaba más piola. Digamos, esa etapa tenía más pelo, claro. Se podía jalar el pelo, pues, ¿no? Esa época fue de haber pasado en una etapa de un rescate, después de un entrenamiento con una etapa personal de mi matrimonio, que pasé mi luna de miel, mi hija recién había nacido y justo llegué, y mi ascenso, porque recibí el ascenso en la navegación cuando llegamos a ¿dónde está Huáscar? Valparaíso. Talcahuano. En Talcahuano. Y ahí celebramos mi ascenso como fiesta patronal, con, digamos, los embajadores chilenos que nos recibieron muy bien, no me puedo quejar. Pero fue una excelente experiencia y gracias a ustedes por la invitación. Y yo encantado de nuevamente contribuir con anécdotas. Tengo un montón de anécdotas, ¿no? Que me le he pasado te has hecho rogar, pecho te has hecho rogar. Vlado, sí, Vlado, señor. consulta. Que te queda un pendiente. ¿Te acuerdas que yo te pregunté por la escultura que estaba atrás tuyo y he estado observándolo bien y es una mujer, es un ángel que está metido en la pared? Es preciosa la escultura. Creo que ibas a hablar algo al respecto. Sí, bueno, esta escultura, justamente me puse como fondo ahí porque en esa época, como fue un tema personal que me había casado, lógicamente ya había nacido mi hija, me la pasé prácticamente todo ese tiempo de que nació, me la pasé en el BRAE y llegué después de esta operación UNITAS, felizmente por X razones, pero llegué justo el día que cumplí un año. Y lo pongo porque ella, claro, ese es lo mejor que puedo dar, es lo que tengo que dar de mi vida, porque es mi hija. Y ella, en ese tiempo se dedicó pues a hacer esculturas, dibujos, ¿no? Y lo tengo en la cabecera de mi cama, son 2 piezas, es un ángel sentado en un tronco y los pies que sobresalen de la pared, ¿no? Claro, es espectacular, una maravilla, qué alucinante.
Por eso que como parte del orgullo que siento de ser marino, porque nunca dejo de ser marino, y de estar acá reunido con ustedes y contar mi Siempre. anécdota, Siempre. lógicamente el orgullo de tener un trabajo de mi hija, ¿no? Que nunca lo voy a olvidar, ¿no? Y bueno, tiene varias esculturas ahí que las voy a tener como adornos acá como parte del museo de mi casa. Cada vez que haga algo lo tendré, ¿no? Así que en la siguiente anécdota Buenas. pondré otra cosa atrás Claro, para en ir homenaje a marketeando, mi hija. está bien, está bien. Claro, claro. Mientras no pongas la peluca de Percy. Otro precio, otro precio. Bueno, buenísimo. Bueno, o sea, ustedes dos, o bueno, en realidad esa es una pizca del sacrificio que nosotros siempre hacemos, esa Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Día del Padre, o sea, que fuera. A veces nos tildan de ser un poco fríos porque nos hemos perdido muchísimos eventos en nuestra vida que la Marina pues nos ha llamado para servir en un lado y hemos estado fuera y a veces eso nos vuelve un poco, pues, que, no sé, frío por fuera, evidentemente, ¿no? Pero es lo que pasa un marino, lo que pasa un militar, o sea, el estar fuera de casa y por qué, o sea, trabajando para la patria y para el resto de la gente, ¿no? O sea, y eso es lo que queremos rescatar aquí, o sea, rescatar esos valores y que nos conozcan afuera, más que adentro, porque nosotros ya sabemos lo que hemos hecho y sabemos lo que hemos sacrificado y sabemos también lo que hemos perdido. Entonces, esto sirve un poco más para nuestra imagen, un poco cambiarla, ¿no? Porque la sociedad no nos valora como debería ser. Y aquí estamos para eso, ¿no? O sea, ahorita en Facebook tenemos casi 900 personas alcanzadas. Eso me gusta porque hay bastante gente que nos sigue y el video se va a quedar ahí colgado para que lo siga viendo más gente. Así que, bueno, veteranos, les agradezco. El próximo jueves venimos con una película simpaticona. Vamos a ver cuál película es la que vamos a escoger para analizarla. Y así que hasta el siguiente jueves, veteranos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas caballero. noches, gracias por la invitación, un abrazo. Gustazo, chao. Listo, nos vemos. Gusto.